noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y feliz año 2009 para todos mis suscriptores y para todos aquellos que me estén viendo, para todas las personas de YouTube que quieran ver mis vídeos, suscribirse a mi canal y en realidad pues compartir pues la pasión por el cine, que es lo que yo expreso aquí en este pequeño canal que tengo. Vamos a ver, esta noche os voy a hablar de una película muy... No es que fuera muy controvertida en su momento, en absoluto, pero sí que lo que fue, y a mí es una de las cosas que más me pesa de este film, es un auténtico fracaso estruendoso en taquilla. En el año 1995, puede que uno de los desastres de taquilla más grandes incluso de todos los tiempos en la historia de Hollywood, ya que la película que os voy a hablar, pues digamos que no es que tuviera una ínfima calidad, ni muchísimo no menos, todo lo contrario, yo creo que es un film que destila calidad por sus cuatro costados, pero se puede decir que fue filmada y que fue estrenada en el momento más inoportuno. Os voy a hablar de una película que costó en su día 95 millones de dólares, es decir, daos cuenta que una película, por ejemplo, de hoy en día, una superproducción de hoy en día, por ejemplo, la que se ha estrenado hace pocas semanas, Mortal Engines, de Kristen Rivers, que tenéis la crítica aquí en el canal, costó 100 millones de dólares, es decir, un importante presupuesto. Pero esta película del año 95, hace ya exactamente 24 años, costó solo 5 millones de dólares menos. O sea, imaginaos en realidad lo que esta película filmada hoy en día pues costaría muchísimo más dinero del que en realidad hoy estamos acostumbrados en ver en determinadas superproducciones de Hollywood. Podría costar a lo mejor la friolera de 200, 250, incluso 300 millones de dólares, ya que la verdad es que poco en ello se puede decir que la mayoría de todo lo que es su diseño de producción y efectos visuales, el 90% de la película es puramente artesanal. Os estoy hablando de una película del género de aventuras, más concretamente del género de piratas, estrenada en 1995, dirigida por Renny Harlin y protagonizada precisamente por la mujer que aquel entonces era su mujer, su esposa, que es Geena Davis en La isla de las cabezas cortadas. Una película de aventuras para toda la familia que la verdad es que, a mi pesar, fue un gran fracaso de taquilla. Creo que llegó a recaudar apenas los 20 millones de dólares, es decir, una parte, vamos, casi ni un 20%, ni un 25% del dinero que realmente costó, y que supuso, pues se puede decir, pues prácticamente el entierro definitivo de la productora y de la distribuidora Carolco Pictures, que había hecho años antes, en el 91, una otra obra maestra del cine de acción como fue Terminator 2, el juicio final de James Cameron. Evidentemente la Carolco se vino un poquito, por así decirlo, más hacia arriba, se vino para arriba y dijo, pues vamos a intentar realizar otra gran superproducción con un presupuesto más desorbitado, añadiendo 95 millones de dólares pues a una película en el que prácticamente se puede decir que el diseño de producción es el auténtico protagonista del film. Aunque no me entendáis mal, La isla de las cabezas cortadas para mí es una excelente película de aventuras, pero que en realidad tiene algunos problemas que yo creo que sí que acentuaron por alguna causa, sí que acentuaron el fracaso o el estrepitoso fracaso en taquilla que fue la película en realidad. La verdad es que La isla de las cabezas cortadas fue filmada años antes, o porque tardó en rodarse bastante tiempo, por Renny Harlin, ya os digo, el que él fue el marido de la protagonista de Geena Davis, pero yo creo que a lo mejor la Carolco Pictures expresó en ese momento, o para este proyecto escogió un director totalmente inadecuado para la película, que no es que realizara un mal trabajo, sino que tenía muy poco gancho en lo que era el box office entonces, en los años 90. Renny Harlin había venido pues de filmar pues la segunda parte de La jungla de cristal, que ya está esta saga protagonizada por uno de los grandes héroes del cine de acción, que es Bruce Willis, y se puede decir que, bueno, pues Renny Harlin cogió el proyecto con muchísimas ganas. Lo que ocurre es que yo creo que, a mi modo de ver, esta película lo que le falló realmente fue una campaña de marketing y de publicidad pues bastante pobre, y es lo que yo creo que precipitó pues prácticamente lo que fue su hundimiento en la taquilla. La verdad es que la elección de protagonista a Geena Davis para que hiciera el papel principal para mí fue un acierto completo. Lo que ocurre es que a lo mejor esta película escogió el género de piratas y a la protagonista en un momento en el que Geena Davis pasaba por un gran momento en Hollywood, pero a lo mejor no estaba bien visto, por así decirlo, que a lo mejor no que una mujer protagonizara una película de piratas, porque ya en 1951 el director Jacques Tourneur
con la actriz Jan Peters, hizo una película llamada La Mujer Pirata, sino que a lo mejor no escogió a una estrella auténtica para el papel de protagonista. Estamos hablando de los años 90, en el que Julia Roberts se puede decir que manejaba la taquilla. Julia Roberts, todos sabemos que fue pues la estrella mejor pagada de Hollywood de los años 90, ya que llegó a recaudar, mejor dicho, llegó a cobrar por película hasta la friolera de 35 millones de dólares. Geena Davis venía de un cine completamente distinto al género, por así decirlo, de aventuras o a los blockbusters veraniegos, porque esta película se estrenó en verano. Geena Davis vino desde el año de 1987 de ganar el Oscar y el Globo de Oro por una maravillosa película en el que ella realizó un papel secundario llamada El turista accidental de Lawrence Kasdan junto a William Hurt. La verdad es una película absolutamente maravillosa que comentaré aquí en el canal cuando tenga posibilidad de revisarla y de adquirirla en formato doméstico, ya que no la tengo y actualmente está descatalogada, pero es una película que me encantaría comentar porque tiene un trasfondo melancólico realmente absorbente. Geena Davis también protagonizó en el año 91 junto a Susan Sarandon esa otra gran película que se la considera hoy en día, para mí, un pelín sobrevalorada por el mensaje que tiene, pero que sí que se la considero una excelente película y yo sí también lo veo, aunque un poquito sobrevalorada dentro de lo que es la filmografía de Ridley Scott, que fue Thelma y Louise, que fue la película que dio a conocer en el año 91 a Brad Pitt. Pero que yo creo que aquí Geena Davis y Susan Sarandon pues realizaban un papel que no estaba destinado como al gran cine comercial. Era una película, se puede decir que más tragicomedia que como película de aventuras, que en realidad no funciona. Era otro estilo. Geena Davis parece que para los críticos y para muchos cinéfilos estaba más enfocada a lo que era el cine más un poco pseudointelectual o por así decirlo más de trasfondo social, pero que cuando protagonizó La isla de las cabezas cortadas, la verdad es que sorprendió a propios extraños. Cuando le dieron el proyecto a Renny Harlin, pues evidentemente Renny Harlin, que en aquel entonces estaba casado con Geena Davis, pues quiso que su mujer la protagonizara. Y os puedo decir que la interpretación de Geena Davis en esta película es realmente estupenda. Es decir, esta película, si se estrena actualmente, ahora mismo, tal y como está filmada actualmente, es un éxito de crítica y de público bestial, precisamente por el momento de la ideología de género, por el movimiento feminista y el Me Too que estamos acostumbrados ahora en la sociedad, pues más o menos que casi lo invade todo. Es decir, una película de aventuras protagonizada por una mujer, pero que evidentemente, y debido a las reivindicaciones de todo este colectivo, que no tengo nada en contra de ellos, hace ya 24 años las mujeres también protagonizaban películas, es decir, vamos, no hace 24 años, de toda la vida de Hollywood. O sea, os puedo decir así como dato anecdótico, y esto viene en los libros de historia del cine, que la actriz, mejor dicho, la estrella mejor pagada en los años 50 era una mujer, era Marilyn Monroe. O sea, Marilyn Monroe ganaba una auténtica barbaridad de dinero por cada película que hiciera, ya fuera protagonista o fuera actriz secundaria. Y en los años 40 fue Rita Hayworth. O sea, que es que no es que las mujeres estuvieran dadas de la en Hollywood ni nada por el estilo. Y el dato que os he dicho antes, que Julia Roberts fue la primera persona en Hollywood en cobrar un salario de 35 millones de dólares. Es más, fue también una mujer, la estrella de cine, que en los años 60, en 1964 más exactamente, cobró 1 millón de dólares. Fue Elizabeth Taylor por Cleopatra. Es decir, Elizabeth Taylor, por realizar el papel de Cleopatra, fue la primera estrella de Hollywood en cobrar 1 millón de dólares. Por encima, entonces, de actores como Rock Hudson, Charlton Heston, que entonces estaban en la ebullición de sus carreras. Pero os puedo decir que evidentemente Hollywood no ha tratado ni muchísimo menos mal a las mujeres como a lo mejor muchas personas se creen hoy en día, ni muchísimo menos. Es decir, Geena Davis realizó un papel realmente extraordinario en esta película. Un papel muy físico en todo momento. Es decir, si vosotros tenéis la oportunidad de ver esta película, para los que seáis más jóvenes o incluso más mayores, si no hayáis visto esta película, Geena Davis en este papel da sopas con onda a se puede decir, a heroínas de acción hoy en día como puedan ser Charlize Theron o como pueda ser Gal Gadot o como pueda ser Scarlett Johansson. No a lo mejor como por calidad interpretativa, porque Charlize Theron es mucho mejor actriz, en lo que Geena Davis, para mí, es mejor actriz que Geena Davis, pero Geena Davis, por su calidad interpretativa y por su físico, su gran presencia en pantalla, vamos, es una actriz que le daba 1000 vueltas a Gal Gadot o a Scarlett Johansson, por ser ahora mismo pues las que más están en boga, por Wonder Woman, por Los Vengadores o todo esto. Es decir, o sea, ver a Geena Davis repartir mamporros, correr, moverse de un lado a otro, trepar por cuerdas, todo ello.
le hace una actriz de cine de acción realmente impresionante. Hombre, todo ello va unido al portentoso físico que tenía Geena Davis y que, bueno, sigue teniendo. Actualmente tiene 62 años, no es muy mayor. Pero el físico que tenía Geena Davis, una mujer de 1,85 m de estatura, con unos brazos, unas anchuras, unas curvas que ella tenía muy voluptuosa, con su físico también, unos labios carnosos, unos ojos almendrados, con esa cabellera que tiene de color prácticamente casi de color caoba, con esos rizos tan grandes, le hacían una presencia en pantalla realmente impresionante. O sea, se puede decir que en esta película no es que sea la dueña y señora del film, es que prácticamente a todos los actores que estaban alrededor se los comió por completo. Por ejemplo, os estoy hablando de dos actores que realizaron la película junto a ella, que fueron el que hace el papel de malo, es decir, de su tío en la película, que es nada más ni nada menos que Frank Langella, y luego también a su partener, que fue Matthew Modine. Matthew Modine no es que hubiera sido o es un gran actor de Hollywood, hoy en día ya prácticamente está olvidado. En el año 87, el mismo año en el que Geena Davis realizaba El terrorista accidental, Matthew Modine se puede decir que fue el protagonista de la penúltima película de Stanley Kubrick, que fue precisamente La chaqueta metálica, de hacía el papel del cadete bufón. Pero se puede decir que, exceptuando este papel, el de La chaqueta metálica, y alguna otra película así un poquito por encima, es un actor que la verdad es que no ha tenido una gran o una fructífera carrera en Hollywood. Le hemos visto más en películas hechas para televisión, en telefilms, o destinado directamente a papeles secundarios. Con Frank Langella es todo lo contrario. Frank Langella es un actor de teatro inglés que tiene una fuerza también en lo que es su físico, en su portentoso físico, que aproximadamente de 1,90 m 95 m, os estoy hablando de una estatura ya importante, porque para enfrentarse evidentemente a una mujer de 1,85 m por así de estatura, pues necesitaban a un malo malísimo, que es el papel que interpreta a Frank Langella en este film, evidentemente que estuviera no solo a la altura física también de Geena Davis, sino que también lo estuviera incluso en calidad interpretativa, es decir, que fuera un actor secundario con ya una serie de tablas, ya no solo en el género, por así decirlo, sino también en la interpretación. Geena Davis se puede decir que está fantástica en esta película. Todas las secuencias, ya sean de acción, ya sean humorísticas, de las que hay poquitas, ya sea cualquier tipo de secuencia, se la ve más una actriz, por así decirlo, de expresiones más que de tonalidad de voz. Es decir, es una actriz que proyecta mucho más, debido a su físico, a sus grandes rasgos, por así decirlo, que más a lo que es la manera en que tienen recitar los diálogos y todo ello. Yo la he visto en versión original, la película, y se puede decir que no es que Geena Davis tenga una entonación maravillosa, pero la verdad es que es una actriz que llena la pantalla. Ahora, hablando del apartado técnico de la película, efectivamente, pues como comentaré dentro de un ratito, y por la excelente utilización del formato panorámico que tiene el film, se puede decir que Geena Davis, siguiendo hablando de la actriz, es una actriz que inunda la pantalla en todo momento, ya no solo por su físico, sino también porque tiene una presencia que no todas las estrellas de cine o todas las actrices tienen. Seguramente vosotros habéis oído hablar de decir, por ejemplo, no, es que es una actriz que la cámara se ha enamorado de ella, es una actriz o un actor que la cámara les quiere, que saben sacarle el provecho, los buenos planos. O sea, Geena Davis para eso se basta sola, porque debido a la belleza que tiene, a la exuberancia, y a la presencia en pantalla, pues la inunda por completo. Es decir, no hace falta que en esta película Geena Davis haga una interpretación majestuosa, que sí que hace una gran interpretación, y yo creo que como heroína de acción, está dando una serie de reflejos aquí el foco, pues la verdad es que se puede decir que como heroína de acción no le falta absolutamente de nada. Es decir, no tiene, en lo que es la fisicidad de su papel, en cómo corre, cómo interpreta, cómo escala, cómo se moja bañándose o tirándose al mar y todo eso. La verdad es que es una actriz muy todoterreno, se la puede ver en todo momento. La verdad es que las actrices de hace unos cuantos años, más que las actrices de ahora, se puede decir, sí que tenían un poquito un halo más de... ¿Cómo os diría yo? Eran un poco más polifacéticas. Ahora yo creo que las estrellas y los actores de Hollywood, las actrices, las estrellas y los actores en general, yo creo que más se les encasilla en un papel y luego cuando quieren hacer otro tipo de papel, a lo mejor se les desubica. Pero hablando ya más del cine de los años 80, del cine que vino después de los años 90,
pues que son hasta cierto punto herederos del cine clásico, eran los actores y las actrices mucho más polifacéticas en ese momento. ¿Quién podría decir que el personaje melancólico del turista accidental que hizo Geena Davis, podríamos verlo como una mujer pirata capaz de repartir guantazos como en esta película hace Geena Davis? Es realmente impresionante. Para mí, Geena Davis no se merecía el fracaso que tuvo la película, porque la verdad es que hace un papel, yo creo que encomiable, y que le da sopas con onda a las heroínas de hoy en día. Es decir, las heroínas de hoy en día parecen casi más, a su lado parecen muñequitas Barbies, es decir, casi pues prácticamente personajes de que no se le mueve un pelo de la cabellera por protagonizar o por realizar una secuencia de acción. Pero al final de esta película vemos al personaje de Geena Davis, a la pirata Morgan Adams, pues como vimos a Harrison Ford al final de la trilogía de Indiana Jones. Es decir, Indiana Jones, el personaje, termina magullado, destrozado, con heridas por todas partes, que está hecho polvo. Pues aquí pues prácticamente igual, al final de la película termina con heridas, con moratones, con... Es decir, un poco más físico el papel. Es decir, esta película se puede decir que es no heredera directa de las de Indiana Jones, pero es una película muy hecha a ese estilo. Es decir, las películas de Indiana Jones son películas que siguen mucho una narrativa clásica, porque Steven Spielberg se fijó en las viejas películas de aventuras de los años 40 y los años 50 para crear a Indiana Jones y también para crear ese estilo de películas y de narrativa clásica. Evidentemente, Renny Harlin y Geena Davis es lo que pretendían en esta película, es decir, seguir unos cánones establecidos, y eso yo creo que es uno de los puntos flacos que tiene la película, debido a su escasa originalidad, seguir los cánones establecidos para darnos una heroína de acción muy física en todo momento. Y evidentemente escogieron la Carolco, y Renny Harlin escogió yo creo que a la mujer que podía más dar físicamente el papel. ¿Os imagináis en los años 90, por ejemplo, a Judy Foster, por ejemplo, que era también otra gran estrella, otra gran actriz en los años 90, realizar un papel de estas características? Hubiera sido imposible. A Julia Roberts pues no me la hubiera imaginado tampoco, porque Julia Roberts tiende más a las comedias románticas y todo ello, aunque evidentemente sí lo podría haber realizado hasta cierto punto, pero Geena Davis yo creo que se la ve muchísimo más en un papel de estas características que a otro tipo de estrellas de Hollywood de hace 20 o 25 años. En lo que se refiere a lo que es el argumento de la película, se puede decir que, como os he dicho, sigue unas líneas muy básicas y se puede decir que aporta poco a lo que es el género de aventuras, al género de piratas. Es decir, yo creo que ese fue uno de sus principales inconvenientes. Es decir, vosotros veis la película, no tiene absolutamente nada nuevo que aporte al género de piratas, que sí que fue uno de los aspectos que aportó, por ejemplo, o que sigue aportando la saga de Piratas del Caribe, aportando una cierta fantasía, toque fantástico a las producciones de piratas. Esta película fue más conservadora, es decir, la línea argumental que sigue es muy clásica del género de piratas, es decir, a un pirata, son 3 hermanos piratas, a uno de ellos le matan precisamente porque en su cabellera tiene dibujada la parte de un mapa que lleva a un gran tesoro, es decir, la búsqueda del tesoro, algo muy de la narrativa clásica de películas de piratas y de novelas de piratas, y que su hija precisamente, en este caso Geena Davis, Morgan Adams, pues coge de parte del padre y que quiere ella, por su parte, recuperar las otras partes de lo que es el mapa del tesoro que tienen en posesión sus tíos, que también además son piratas, y buscar el tesoro por su cuenta. Y evidentemente ese mapa está expresado en latín, y para querer leer latín, que ella no sabe leer latín, pues se topa con el personaje o encuentra al personaje de Matthew Modine en una serie de secuencias de acción realmente estupendas. Pero la película sí que adolece de cierta originalidad. Ahora, lo que no podemos, evidentemente, quejarnos es ya no de la puesta en escena, que es muy clásica en todo momento, sino el gran despliegue del diseño de producción y del apartado técnico, que es realmente sobresaliente en todo momento. Es decir, no faltan las persecuciones a caballo, no faltan también lo que son las persecuciones con los carruajes antiguos del siglo XVI o del siglo XVII, no faltan las explosiones, no faltan los traidores y los amigos que parecen malos y los malos que parecen buenos, es decir, todo lo que es la parafernalia argumental de las películas de piratas. Tampoco faltan de lo que es la película, pues el típico encuentro con las islas paradisíacas tropicales donde tienen que buscar el tesoro, no faltan los combates de barco contra barco pirata, no faltan los típicos al abordaje.
Es decir, tiene todo lo que las películas antiguas de piratas, al estilo del Capitán Blood, al estilo del Temible Burlón, que para mí es el mejor film de piratas jamás filmado, que tenéis aquí la crítica en el canal realizado. O sea, no faltan todo eso, pero evidentemente La Isla de las Cabezas Cortadas sigue muy a pies juntillas todo lo que es la narrativa clásica de las películas de aventuras de aquel entonces, de los años 40, de los años 50. Si tenéis, por ejemplo, la oportunidad de ver películas como Los Bucaneros, Los Corsarios, no solo el Temible Burlón, el Capitán Blood, es decir, películas de piratas muy, por así decirlo, la película de Jacques Tourneur que os digo hasta ahora, de 1951, La Mujer Pirata, películas que siguen muy demasiado o que son demasiado parecidas entre sí, y que La Isla de las Cabezas Cortadas evidentemente no aporta nada nuevo al género. Es decir, es una revisión muy conservadora o una actualización o una puesta en acción, una puesta en escena, y con todo lo que es las secuencias de acción de los años 90, evidentemente muy clásica, que no aporta prácticamente nada nuevo. Pero eso sí, es una película que se ve extraordinariamente bien, es decir, es una película que no aburre en ningún momento, tiene un ritmo cinematográfico muy marcado, no tiene ningún bajón de ritmo en absoluto, que sí que tienen las películas de Piratas del Caribe, pero que evidentemente yo creo que en los años 90 la gente iba más al cine a ver películas de acción tipo Terminator, tipo La Jungla de Cristal, o comedias románticas de las de Julia Roberts, antes que fijarse en una película de Geena Davis, que era más una actriz más dedicada más al cine de autor, por aquel entonces, de Lawrence Kasdan, de ese tipo de cine, que evidentemente a un cine más, como dicen muchos críticos, más comercial. Pero bueno, de todas maneras, la verdad es que el papel de Geena Davis es encomiable. Otro de los puntos fuertes, además de lo que es el diseño de producción, todo lo que son los decorados de los barcos, se construyeron 2 barcos para esta película realmente gigantes, con todo lujísimo de detalles. La filmación de la película tuvo lugar en Hawái, en las costas de Hawái, por el tiempo, por el tipo climático. Geena Davis sufrió en el rodaje 2 hipotermias y se dislocó, mejor dicho, se dislocó un hombro y se torció un tobillo con las secuencias de acción, porque ella no quería que una doble en la mayoría de secuencias de acción la doblara, quería ser ella físicamente la que lo hiciera. Pero claro, todo ello le pasó un poquito factura a la actriz, que se puso muy en forma para esta película, pero que claro que hay ciertas cosas que no pueden realizar los actores o las actrices normales, sino que necesitan a un especialista, a un stuntman, como dicen en Hollywood. Aún así, la verdad es que Geena Davis está portentosa en todo ello. Otro de los aspectos es la fotografía, una fotografía muy deudora del Technicolor de aquella época. Es decir, yo cuando la he adquirido en formato Blu-ray en alta definición, yo la tuve en VHS en su día, pues la verdad es que la película se veía muy oscura. Es lo que pasaba muchas veces con el VHS, que no se podía ver excesivamente bien, porque luego también el formato panorámico lo cortaban, nos dejaban el cuadradito hecho para televisión, había falsos movimientos de cámara que en realidad originalmente no estaban, y la verdad es que no se veía nada bien. Cuando salió en DVD estuve a punto de comprármela, pero ahora que ha salido en Blu-ray es cuando realmente, y en un televisor 4K como tengo yo, pues evidentemente es como se visualiza. O sea, la diferencia de haberla visto en VHS al 4K, al Blu-ray, es que realmente apabullante. O sea, la película tiene un aprovechamiento del formato panorámico excepcional. Es decir, Renny Harlin filma los encuadres con todo el formato panorámico lleno de información. Los personajes, hay una secuencia cuando llegan por Royal a ver, por ejemplo, al tío de Geena Davis para intentar arrancarle el otro trozo de mapa, en el que están hablando los personajes de Morgan Adams, de Geena Davis, está Matthew Modine, está el contramaestre, el primero de a bordo del barco de Morgan Adams, que lo llaman el Morning Star, el lucero del alba, y que llena prácticamente el formato. Es decir, los encuadres nos recuerdan, a mí me recuerdan mucho a cómo estaban filmadas las películas de aventuras en Technicolor en los años 40 o en los años 50. Es decir, el aprovechamiento máximo de la pantalla. Es decir, cómo puedes inundar la pantalla de algo espectacular a cada encuadre o a cada plano que hagas. Y la verdad es que Renny Harlin en ese aspecto estuvo muy astuto. Todo lo que son también las secuencias de acción, se puede decir que inundan el formato panorámico, las explosiones se van sucediendo de tal manera que van de un extremo de la pantalla a otro, en las persecuciones con los coches, con los carruajes y con los caballos, pues se puede decir que el carruaje inunda desde el principio, es el final del carruaje con las ruedas, hasta la cabeza de los caballos,
en una serie de travelings y de panorámicas que tiene la película, con una persecución en la isla Tortuga, corriendo y explosionando muchos de los decorados a su paso. El carruaje ocupa todo el formato panorámico, es decir, Renny Harlin filma teniendo todos estos aspectos en cuenta, en una fotografía que recuerda mucho al Technicolor, con unos colores muy saturados. Es decir, quería Renny Harlin en ese sentido rendir un poquito de homenaje a las películas clásicas de piratas de los años 50 y de los años 40, y la verdad es que en ese sentido acertó de lleno. La banda sonora es otro de los puntos fuertes que tiene la Isla de las Cabezas Cortadas. Está compuesta por John Debney, aquel que compuso también la banda sonora de La Pasión de Cristo. Es una banda sonora con una potencia y con una fuerza esplendorosa y llena de magia y de fantasía, muy deudora del cine de los 80. En este aspecto Renny Harlin no se ha fijado en los años 50, sino que se ha fijado en los años 80 en las películas aquellas de fantasía y de aventuras que vimos, tipo Krull, tipo Conan el Bárbaro. Es decir, son, hombre, marcando las distancias, porque claro, Basil Poledouris con Conan el Bárbaro pues hace una banda sonora maravillosa, pero digamos que tiene como ese aliento épico tan característico que tuvieron las producciones de los 80. En ese sentido Renny Harlin, evidentemente, pues se fijó en muchas cosas, es decir, fue cogiendo como trocitos de aquí y de allá del cine de muchas épocas para meterlo todo en una producción de los años 90. En lo que se refiere también a lo que es los efectos visuales, todo lo que son los paisajes utilizados, los efectos visuales son magníficos. Aquí el director Renny Harlin tiró poco, o sea, no quiso ofrecernos un espectáculo digital como lo había sido Terminator 2 o como lo había sido Parque Jurásico, sino que él creyó más en el protagonismo de un diseño de producción muy lujoso, de ahí los 95 millones de dólares, o sea, podéis ver que todos los decorados, no le falta ni un solo detalle. Todo lo que es la cárcel donde está Matthew Modine, cómo está filmada, cómo está iluminada, los decorados de Port Royal, de la isla Tortuga, lo que son los barcos, lo que son el vestuario es magnífico, magnífico en todo momento. O sea, no le falta detalle. Es un diseño de producción y un vestuario, o sea, hilando muy fino, muy fino. Evidentemente, si él quería hacer una producción de piratas a este nivel, pues tenía que contarlo de un modo lo más apabullantemente, o sea, visualmente lo más apabullante que pudiera ser la película, ya que ya os digo que en la historia, pues tampoco se hila muy fino porque peca de conservador, es decir, es una línea narrativa, por así decirlo, sin una excesiva cantidad de subtramas, muy poquito, que aporte lo justo y necesario a la trama principal, pero que evidentemente también estamos en una película de aventuras y de piratas, y el argumento, pues bueno, es el justo y necesario para ofrecernos un gran espectáculo. Os digo, pues, por así decirlo, lo mismo que en otras películas de aventuras que he comentado, como las de Indiana Jones o todo eso. Es decir, son películas en el que el argumento, por así decirlo, aunque tenga la suficientemente fuerza y esté bien filmado por el director, lo que importa es las secuencias de acción, la puesta en escena, todo para ofrecernos un espectáculo que cuando salgamos del cine digamos, oh, qué maravilloso. Evidentemente estamos ante una película de aventuras, pero evidentemente si tú lo que haces es buscar unos protagonistas, una actriz con carisma, un villano que tenga personalidad, pues entonces lo que haces es potenciar la narrativa y potenciar el espectáculo de la película. Y eso es lo que realmente ofrece La Isla de las Cabezas Cortadas. Es decir, para mí una excelente película de aventuras que tiene una serie de problemas en lo que se refiere a una narrativa demasiado clásica, es decir, poca originalidad en lo que es el planteamiento de los personajes y de las situaciones, pero que lógicamente es una puesta al día de las aventuras clásicas, que es lo que Renny Harlin quiso hacer, es decir, una opción, por así decirlo, muy poco original, pero puesta al día de las películas de aventuras. Es precisamente uno de los puntos en el que yo creo que las películas de Piratas del Caribe, en lo que se refiere a argumento, están por encima de la Isla de las Cabezas Cortadas, en el que, ofreciéndonos un relato clásico de piratas, nos metemos ya en el campo de la fantasía. Los muertos vivientes, los zombies, los seres que salen del mar, es decir, le aporta un puntito de fantasía que no tenía hasta entonces las películas de piratas. Ahora, a todas luces, en lo que se refiere al diseño de producción, en lo que se refiere, digamos, a la filmación de las secuencias de acción, al no abuso de los efectos digitales, la Isla de las Cabezas Cortadas, en conjunto, para mí, es una película que está por encima de las de Piratas del Caribe porque está más enfocada a un público, sí, infantil y juvenil, pero un pelín más adulto y que no peca de cierto infantilismo como son las de Piratas del Caribe.
En lo que se refiere, si tuviera que hacer una comparativa en lo que se refiere a los personajes, hombre, Johnny Depp y el carisma que tiene interpretando Jack Sparrow, está un peldaño por encima de Geena Davis. O sea, Johnny Depp como actor es mucho más polifacético que Geena Davis como actriz. Ahora, Geena Davis está realmente magnífica en esta película. Es decir, yo también creo que no debería, por así decirlo, Geena Davis haber interpretado un personaje a lo mejor tan bufonesco como Jack Sparrow y que le gustante tanto a los niños. Es decir, el personaje de Geena Davis en esta película gusta más a los adolescentes y a los mayores, a los adultos, se puede decir casi como tanto a los niños le gusta Jack Sparrow. Se puede decir así. Lo que pasa es que Renny Harlin en esta película apostó por un personaje femenino con mucha fuerza. O sea, acordaos por ejemplo de las películas de Alien. Sigourney Weaver, evidentemente otra actriz de gran altura y de gran calidad interpretativa, pues hace películas de acción, pero claro, evidentemente como es su físico, es alta, es grande y es capaz de enfrentarse a un alien. No vas a coger a una actriz bajita, por así decirlo. Pero que en ese sentido Renny Harlin se apoyó diciendo, al igual que Sigourney Weaver realizó magistralmente las películas de Alien, que fue nominada al Oscar por Aliens el regreso en 1986, escogió también a una actriz de altura, calidad interpretativa y de altura física, para que evidentemente llenara la pantalla y que se convirtiera en la auténtica diosa de toda la película. Hablando del actor secundario, que es Frank Langella, que es otro de los grandes de Hollywood, de los grandes secundarios, es otro actor que además se ha forjado muchísimo en el teatro inglés y en los teatros de Broadway y allí en Estados Unidos, que aporta gran fisicidad al personaje. Se puede decir que su personaje es bastante esquemático y bastante unidimensional. Es el típico malo malote pero Frank Langella le ocurre lo mismo que a Geena Davis, es decir, es un actor que llena la pantalla con su sola presencia. En la película de los Masters del Universo del año 87, de la Cannon Film, se puede decir que es lo mejor de la película. Evidentemente, el personaje de Skeletor, interpretado por un Frank Langella, que es el mejor o uno de los mejores villanos que ha habido en una película de aventuras de aquella época, que fueron los 80. Y aquí, unos cuantos años después, realizó una interpretación también magistral y le saca jugo a un personaje que en realidad sobre el papel, sobre el guión, no tenía más que sacar. Es decir, es el típico malo malísimo de las películas de piratas, que es tanto maniqueo, pero que la interpretación que realiza aquí Frank Langella, de una gran fisicidad, al igual que Geena Davis, le aporta un tono, por así decirlo, de maldad y de presencia física, que es, vamos, perfectamente comparable al de Geena Davis. Es decir, Renny Harlin hizo un casting también, ya no solo para los secundarios, pero diciendo quién sería capaz, o un actor que fuese capaz de enfrentarse a una mujer alta, grande, de 1,85 m de estatura y con una presencia física en pantalla tan grande. Evidentemente sus compañeros no iban a ser menos. Matthew Modine mide 1,95 m y Frank Langella pues también andará por el 1,93 m, 95 m. Es decir, son tres grandes personajes de altura física, pero también interpretativa, sobre todo en el caso de Frank Langella, para que fuera una contraparte, un contrapunto en todo momento a Geena Davis. Si les veis en la película, sobre todo a Frank Langella, la verdad es que su presencia también llena la pantalla. O sea, es un villano de primerísima categoría. El papel que hizo, por ejemplo, en 1979 de Drácula, en aquella versión junto a Laurence Olivier, la verdad es que lo hizo realmente bien. Pero también, como secundario, se puede decir que es otro actor de gran altura y de gran renombre. Frank Langella actualmente, pues quitando una de las últimas películas que hizo Ron Howard, aquella de Frost contra Nixon, en el que realizó también un papel realmente excelente, es un actor que actualmente casi está retirado ya del cine, ya es un actor ya más mayor. En esta película rondaría los 60 y pico años, pero la verdad es que la aportación que ha hecho como actor secundario Frank Langella a lo que es la historia reciente del cine de Hollywood contemporáneo, la verdad es que es muy buena. Os puedo decir sin temor a equivocarme que La Isla de las Cabezas Cortadas, por su diseño de producción, por su fotografía colorista, por su argumento clásico de línea narrativa y por la presencia en pantalla de dos grandes de la interpretación de aquellos tiempos de hace 20 años como fueron Geena Davis y Frank Langella, os puedo decir que es una película muy recomendable para verla con vuestros hijos, pasar una tarde en familia, porque es una película de aventuras de corte muy clásico, pero es una película trepidante, tiene unas secuencias de acción realmente fascinantes, tiene los típicos al abordaje de las luchas entre piratas que parece que no acaban nunca, que hay miles y miles de piratas y miles de bucaneros y de corsarios allí que parece que no se acaban nunca.
pero que realmente está hecha, se puede decir, mucho más con el corazón que con la cabeza, pero se puede decir que, sin temor a equivocarse, que es una excelente película de aventuras. Si yo le tuviera que dar una puntuación del 1 al 10, la daría entre 7,5 y un 8, más tirando a 8. Porque la verdad es que producciones hoy en día como La Isla de las Cabezas Cortadas, en el que se demuestre más el talento de Hollywood de cara a la puesta en escena y a un diseño de producción y una dirección artística apabullante, eso ya lo vemos poco. Actualmente más el cine inclinado ya a sustituir a los directores artísticos con pantallas azules y verdes y mostrando en realidad un decorado que no existe. Hoy en día eso ya es una tendencia en las películas de peligroso avance, por así decirlo, evidentemente para abaratar costes. Es decir, es mucho más fácil darle a un botón en un ordenador que tener a lo mejor a 200 personas construyendo un decorado durante meses. Evidentemente el ordenador es mucho más, por así decirlo, más barato, también más frío y más impersonal. Fue uno de los principales puntos negativos que tuvieron las precuelas de la Guerra de las Galaxias. Pero yo creo que para mí, os lo puedo decir así, es mi opinión, la opinión que tengo, yo creo que la dirección artística y todo lo que esté hecho a mano tiene que ir combinado con los efectos digitales, pero que evidentemente ninguno, digamos, se sobreponga el uno al otro. Es decir, tienen que ser elementos técnicos característicos de la película, pero que no cobren protagonismo propio, por así decirlo, como en muchas películas hoy en día que parecen videojuegos, más que realmente una obra de arte en sí misma. Viendo una película como La Isla de las Cabezas Cortadas os dais cuenta de hasta qué punto un director artístico puede hilar fino para darle verosimilitud a un film, ya que nos trasladamos, por así decirlo, a otra época de la historia. Estamos hablando de que las películas de piratas se desarrollan en el siglo XVI y en el siglo XVII, es decir, son películas de época. Y eso, al llevarlo a la pantalla, es muy complicado en lo que dirección artística se refiere. Tienes que tener mucho control en lo que es el vestuario, en lo que es la ambientación histórica, en lo que es en el periodo y la época histórica en la que se desarrolla. Eso es más complicado porque el director tiene que contar a lo mejor con un asesor histórico o que el diseñador de vestuario evidentemente tenga una cierta información de la época. Todo eso es más complicado evidentemente que darle a una tecla al ordenador y que te lo haga todo, bajo mi punto de vista. Entonces, como dice Ridley Scott, si puedes hacerlo de manera manual hasta que te lo dé evidentemente el presupuesto de la película, hazlo. Y en última instancia ya tira por el ordenador. No me malinterpretéis, yo soy un gran admirador de las películas, por ejemplo, como la trilogía de los anillos, donde hay mucho ordenador, efectivamente. Pero claro, no puedes contratar a 300.000 personas para una batalla. Eso es evidentemente imposible. Pero bueno, de todas maneras, y resumiendo, La Isla de las Cabezas Cortadas es una película que seguro no os va a defraudar. Es una película de aventuras muy clásica en el sentido argumental del término. Es una película, ya os digo, con una puesta en escena magnífica, con un diseño de producción de otra galaxia. Era como se hacían artesanalmente las películas entonces, que hoy en día sí que lo recuperan o lo están recuperando algunos directores, como por ejemplo Steven Spielberg o en algunas cosas, o Christopher Nolan o Peter Jackson. Pero sinceramente yo creo que los valores artísticos de un film tienen que estar expuestos encima de la mesa antes que los valores, por así decirlo, tecnológicos. Pero bueno, de todas maneras, así hablando en plata, es una película muy disfrutable, que os la recomiendo fehacientemente. Es una película que yo creo que vais a disfrutar muchísimo. Es un film que hoy en día sería aclamada por la crítica y el público debido a su protagonista, pero que esto es, os lo mando como mensaje para que evidentemente las mujeres no se sientan ni muchísimo menos desplazadas ni nada. Es decir, hace 25 años Geena Davis ya protagonizó una película de aventuras estupenda y sobresaliente como es La Isla de las Cabezas Cortadas, magullándose, recibiendo golpes, lesionándose, prácticamente como un Harrison Ford en las películas de Indiana Jones. Es decir, hoy en día, por mucho que la Guerra de las Galaxias la protagonice una mujer, ya sea esta Daisy Ridley o esta, como se llama, no me acuerdo la protagonista del nombre de Rogue One, que es o que hagan muchas películas con Wonder Woman, o donde ahí el feminismo se reivindica mucho. Hace 25 años ya, Geena Davis protagonizó una película muchísimo más física que Wonder Woman, muchísimo más física que Los Vengadores, muchísimo más física que cualquier película protagonizada hoy en día por una mujer, ya hace 25 años. Y si os
os vais más allá de la historia del cine, al principio pues prácticamente también las mujeres tenían un gran protagonismo. Actrices como, ya no como Geena Davis, actrices como Julia Roberts, actrices como Marilyn Monroe, como Rita Hayworth, como Ava Gardner, tenían como Katharine Hepburn, como Bette Davis, como Vivien Leigh, tenían un protagonismo tan grande en la gran pantalla que prácticamente eclipsaban a todos los actores masculinos. Es decir, el feminismo en televisión, mejor dicho, en las producciones de Hollywood, no es cuestión de ahora, por mucho que haya una serie de colectivos que quieran reivindicarse, ¿no? Ya es algo que ya viene ya desde muy atrás y que, oye, os lo puedo decir, que las más grandes actrices de Hollywood, las más grandes estrellas de Hollywood, las más pagadas, siempre o casi siempre han sido mujeres. Rita Hayworth, Katharine Hepburn, Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe, Julia Roberts. ¿Qué más os puedo decir? La isla de las cabezas cortadas, una película estupenda, de aventuras extraordinarias, para verla en familia, o solos, o como queráis. Y muy palomitera para lo que vosotros queráis. Un film estupendo de aventuras a reivindicar, sin duda. Un fracaso que no debería haber sido tal. Debido a una mala, por así decirlo, campaña de publicidad y de marketing seguramente, y también a un enfoque excesivamente clásico sin aportar nada al género. Pero eso sí, entretenida como pocas. Y maravillosa, pues, hasta límites insospechados. Os encomiendo a que la veáis, le echéis un vistazo, os comentéis, me comentéis qué os ha parecido, os suscribáis al canal, lo compartáis todo y que evidentemente os suscribáis para que no os perdáis ninguno de mis vídeos o todos los que tengo ya. Acordaos, por ejemplo, que me podéis enviar toda clase de preguntas de la historia del cine, de actores, directores, actrices que queráis, a mi dirección de correo electrónico, es que es criticascinefilas40@gmail.com. 40 con número. Repito, criticascinefilas40, todo seguido, @gmail.com. Que la disfrutéis. Hasta mañana.